Cuando Dante pensó o vio los tres niveles de la vida supramundana, el infierno, el purgatorio y el paraíso, concibió el infierno como un cono invertido, ya lo hemos hablado. Y en el último de los círculos, podríamos decir en el vértice inferior, ¿no?, puso al peor de los pecados. Eso es invención suya. Ahí Homero lo ha puesto muy bien, nuestro director es genial. Ahí está, ¿ven? Una especie de cono invertido. Y lo que hay en el final es ni más ni menos que el peor de los pecados, el peor de los castigos también, donde se encuentra enterrado en el hielo el opositor, no lo vamos a nombrar, ¿no? El que separa. ¿Por qué? ¿Y quiénes están con él? Porque allí están los traidores. La traición es, para la concepción dantina, el peor de los pecados. Y sin lugar a dudas, toda comunidad, toda sociedad, toda unión, toda amistad, lo peor que le puede ocurrir a todas ellas es la traición. La palabra traición se hermana con tradición. Sé que para algunos será nuevo esto, pero es así. Una sola letra diferencia la tradición de la traición. La tradición es lo que transmito, lo que me fue transmitido y lo que transmito a los otros. Por supuesto, en relación con un saber que tiene una dimensión contingente, inmanente, pero también trascendente. En cambio, la traición es cuando rompo eso. Y llevado a todos los ámbitos de la vida, es cuando rompo todo tipo de tradiciones, a partir de mi propio beneficio, sin pensar en el otro. Dante condenó a los traidores al peor de los círculos, justamente porque rompían un hilo de unión, que es el hilo de unión de toda la historia de la humanidad y de todos los saberes, de una manera notable. Hay tres grandes traidores puestos allí. Después vamos a hablar quiénes son y por qué están ahí. Pero fundamentalmente, porque va a ser el tema del día, en este sentido, la traición es algo que, si bien los seres humanos a veces inocentemente, inconscientemente, tal vez desarrollemos, queda grabado en lo más profundo de nuestra conciencia. Hoy ustedes habrán visto que no les dimos una película, no les dimos un libro, les dimos una ópera, les hicimos hacer un ejercicio distinto de contemplación. La ópera es un género que nació en un determinado momento, a fines del siglo XVI, y uno puede decir que ya forma parte de un pasado, sobre todo para los que somos melómanos. Pero he allí que en una de las grandes óperas del siglo XX, Puccini decide, entre otros temas, tomar el de la traición. Podríamos haber tomado otras óperas, pero tomamos esta por algo muy particular que tiene que ver también con la traición hacia una tradición cometida inocentemente y la traición consciente por dominio de una tradición. Hoy es una fecha muy especial para los argentinos. También existen dolores muy grandes que tienen que ver con heridas no cerradas, con traiciones, con manejos espurios, con personas que no están. Seguramente habrá tirios y troyanos, como en todo en la historia argentina. Pero jamás, jamás, nada debe llevarnos a justificar lo que es, de alguna manera, la ruptura de una tradición del respeto por el ser humano. Este programa
Se llama reporte minoritario porque justamente desde la minoría pensamos en la tolerancia que deben ejercer las mayorías hacia aquellos que tal vez pensamos distinto y somos menos. Bien, aquí estoy, pero no estoy solo, que eso es lo más importante. Bienvenidos a un nuevo reporte minoritario, programa que no puedo hacer sin la compañía de mis dos queridos amigos y compañeros. Pero hoy nuestro director Homero tiene una sorpresa, porque vamos a decirlo claramente. Hay personas que dudan de ciertas cosas. Sí, dudan, dicen el doctor, el procónsul, la condesa. Hoy les vamos a demostrar que la condesa es condesa. Homero, usted tiene algo, ¿no?, para mostrarnos. Sí, como no, hicimos Adelante. una pequeña investigación. Bien. Y dimos con uno de los tantos palacios que Por tiene favor. nuestra condesa. Vamos a proceder a verlo en Me este pongo momento. serio. Ahí está. Ese es el vestíbulo Ahí y está. ahí vemos uno de los palacios de la condesa. Bueno, eso Impresionante. justamente, yo le voy a decir, ese es el Novoya Radomski, el Novoya Radomski, porque ellos tienen varios. Ese es el que suelen usar en invierno. Sería el Palacio de Invierno de los Ares, pero este es el de los príncipes Radomski, cuya condesa la tenemos acá. Fíjense ustedes, ese es el estanque. Si ustedes miran detenidamente, van a ver que alguna foto de la condesa subida en Instagram está allí. Esa es una de las propiedades. Y el vestíbulo, por favor, Homero, muéstranos. Miren lo que es. Miren. Qué Ella bonito. ahí suele ver las películas. Trae un... Claro, hay que aclarar que solo tenemos el contrafrente, donde suele ver las películas la condesa Claro. Lady Radomski. Claro. Del otro lado de esta foto vemos un sillón y una televisión 67 pulgadas, Exactamente. donde ve sus piezas audiovisuales todas las noches, obviamente. Totalmente. Fíjense los escudos, que hay los techos pintados. Esto es para demostrar a aquellas lenguas viperinas que dicen no, se otorgan títulos de ninguna manera. Ahí está una de las propiedades de miles de verstas, ¿sí?, que forma parte de la condesa Radomski, a quien, gracias Homero, usted es un genio, a quien doy la bienvenida. Condesa, me ¿Qué tal? pongo a sus pies. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan mis compañeros? Muy bien, Bueno, muy quiero bien. aclarar que yo no tenía idea que habían ingresado a mis propiedades. Yo no estaba enterada de esta introducción. También quiero aclarar que se habrá perdido en la herencia de mis antepasados. Si hay algún Radomski zar escuchando esto, Payausta, que me dé algún palacio. Todo esto es... La condesa es así de humilde, ella no puede asumir estas cosas. Aparte no sacamos la foto porque Homero viajó de incógnito y sacó las fotos y no nos dejaron sacarle al servicio doméstico, no saben lo que eran. Eran 270 personas, claro, cada uno, el campanillero, el palafrenero, ¿no? ¿Cómo corresponde? ¿Cómo Bueno, corresponde? espero que me Condesa. sean devueltos entonces. Bueno, los he visto. Bueno, Por ¿qué otra tal, parte, compañeros? bien, Condesa, un ¿Todo placer, bien? un placer. Bueno, todo nunca bien. más, ¿eh? No, tranquila, ya después mostraremos otro, porque también está la dacha, tiene una dacha de madera, no saben lo que es. Bien. Por otra parte, del otro lado, pido disculpas porque me detuve un momento, del cual también vamos a hacer un informe. Nuestro querido procónsul de todas las prosopopeyas, el hombre que hace retemblar las lanzas, el hombre que hace retemblar fundamentalmente los currículum, Sí. el señor Diego Ortega. ¿Qué tal? Buenas tardes, condesa. Buenas tardes. ¿Todo bien, doctor? Muy bien. Muy bien. Hago retemblar a Mario también porque tengo un termo con... Tiene razón, Mario, Con- quiero con- decirlo. sí, sí. Él dijo, alguien se tiene que preocupar porque las cosas sean bellas. Sí, sí. Gran frase. Muy bien, perfecto. No seríamos nosotros en este caso. Exacto. Ahí estamos. Muy bien. Preparándonos para... ¿Todo bien, Conde? Todo bien. Conde, Conde, procónsul. no empecemos. Ya empecé a otorgar títulos. Suelo, estas No cosas que me tengo- sale monárquica, ¿no? No tengo propiedades de ese estilo. Usted tiene otras No. propiedades. Usted es un hombre claro. Soy como la aloe vera, tengo muchas propiedades. Bien. Empezamos mal. Muy bien. Empezamos Empezamos complicado. mal, Bueno, es empezamos. feriado, Bueno, estamos haciendo lo que podemos. Exactamente. Recién recordábamos. Muy bien. Bueno, vamos a ir a las redes. Sí. Tenemos el Twitter, @RMinoritarioBTX, el Instagram, @ReporteMinoritarioBTX. Y bueno, señoras y señores, hoy tenemos
tenemos el agrado, el placer de recibir entre nosotros a Matías Massetti. El hombre que es un mártir, realmente. Muy bien. Gracias. Manifestación Matías, macbetiana soy. qué gusto recibirlo. Bueno, gracias por la invitación. No, por favor, es para nosotros un honor, ¿eh? Realmente el trabajo maravilloso que realiza. Bueno, muchas gracias. Sí, para los oyentes es reporteminutario.com y bueno, ahí también, además de Reporte Minutario, estoy subiendo lo de California Secreta, así que bueno, un saludo también a los chicos. Perfecto, acá tenemos perfecto. California en nuestras Muy tazas. bien, exactamente. Y ahí vemos la página. Uy, Ahí cayó Hay problemas Homerito. técnicos. Ahí está, bien. bien. Homero puso al pez Claro. Estamos... Buscando a Nemo. Muy bien. Qué grande, Puede fallar, muy puede bien. fallar. Sí, Muy bien. nos preguntaron el otro día el nombre de la página porque Ahí nosotros. está. Ahí está. Reporteminutario.com. No, dejamos de nombrarla, es verdad, solo agradecemos la página porque tenemos nuestros oyentes del año pasado, pero para los nuevos les pedimos disculpas que no la nombramos, es reporteminutario.com. Perfectísimo, perfectísimo. Y queremos agradecer también que nos trajo unos regalitos, Matías. Sí, por favor, podemos Acá, agradecer las maravillas que Ah, trajo. y eso, muestre, por favor. California tiene tazas, Claro. nosotros tenemos señaladores. Nosotros tenemos señaladores de reporte Y minutario. bueno, Aparte con imanes, muy buenos, Son espectaculares. magníficos. Ah, muy Y nos bien. ha traído a cada uno A un cada libro uno un espectacular. libro Sí. pensado. El Yo doctor tiene el suyo guardado. Lo tengo en la valija. Ahí está, Es mirá, verdad. ahí está Homero. Mirá lo Ahí que está. hace. Espectacular. Qué grande. No, cómo trabaja Qué este hombre. belleza, aparte. No, genial. Un genio. La Pipe Lodge. Bien. Un genio, sí que le agradecemos. Y tenemos la otra manifestación macbetiana, que es la señora Jessica, que Ah, por existe, supuesto. no era Existe, una Vieron que, creación de Dios. claro, Sí, no sí, es sí. la esposa de Columbo, ¿eh? Está Jessie, Jessica. Acá tenemos a Jessie, ¿cómo Soy está real, Jessie? soy real. Ahí Existe está, Jessie. bien, Jessie, muy bien. Está tirando Bienvenida, letra. Jessie. Sí, que trabaja para que el procónsul tenga todo el material preparado. Claro, realmente. también forma parte de este Exacto. programa. Total, Ha traído pero por muchas favor. cosas, Diego. Sí, Creo sí, que el sí. año que viene va a estar ella. El año que viene está ella, sí, la verdad. Exactamente. Sí. claro. Muy Jessy bien. fija. Jessie fija. Muy bien. Así que bueno, excelentes manifestaciones hoy. Sí. Un placer tenerlos acá. Gracias por haber venido a vernos. Realmente, tanto a Jessie como a Matías, un honor. Unos genios. Bueno, recibimos audios y preguntas al 11 40 41 96 60. Repito, 11 40 41 96 60. Ahí pueden mandar su inquietud, ¿sí? Cómo se hacen los escones, por ejemplo. Eso no hay ningún problema, nosotros estaremos respondiendo. O bueno, las visitas guiadas a los palacios de la Condesa, eso tienen que arreglarlo directamente con la Condesa. Bien, ¿qué tengo detrás? Porque siempre tenemos una obra de arte. ¿Qué hay detrás? Por supuesto. Detrás tenemos, la ha elegido nuevamente el procónsul, el cuadro. Este año está muy fino eligiendo los cuadros. Tenemos El beso de Judas de Giotto. De Giotto. De Giotto. Exactamente. Estábamos. Giotto es un pintor del Trecento, ¿no? Allá. Claro. Lo mencionamos ahí brevemente cuando hicimos el primer programa, Sí, señor. Sí, es verdad. con ese paso del fines de la Edad Media, un proto-renacimiento, por ahí Exacto. está Giotto Totalmente. y Cimabue. Cimabue. Totalmente. Fra Angelico era el que no me salía. La Fra Anunciación de Fra Angelico. Sí, señor. Ese era el que no me salía, me acordé. No, pero igual está hermoso Sí, lo que sí, eligió. Sí. Sobre todo porque es la figura arquetípica, entre otras, ¿no? La gran Ujú. figura arquetípica es Lucifer, pero Judas es como el elemento más significativo de la gran traición, ¿no? Sí. Entonces ahí tomamos la representación que hace Giotto. Entre otras, habíamos barajado el prendimiento de Cristo Sí, De de Caravaggio. Caravaggio, que ya fue utilizado. que ya fue utilizado en el quinto programa, creo. El programa del mal. Sí. Exactamente. Bueno, se hermanan mucho hoy los Sí. temas, ¿no? La Mm. traición y el mal. Sí. Exactamente. Sobre todo con la figura mítica, si vamos Ujú. al menos a las religiones judío-cristianas. Pero están en bastantes también la Sí, figura sí. de la traición. Vamos a hablar de... Y bueno, este cuadro representa el momento donde lo vende diciendo, Dándole un beso. claro, al Claro. que beses será, ese Exacto. será Cristo, justo con las espadas y demás. Y bueno, lo vemos a Cristo iluminado, ¿no? Que Ujú. también era como, bueno, Exacto. voy a vender al que es protohumano, Claro. ¿no? Al que tiene un gen divino, Exacto. porque no puede pasar. Bueno, justamente fíjense en el detalle, como muy bien contaba la condesa, cómo lo está cubriendo con su manto.
Claro, Es un manto de maldad en realidad, ¿no? claro. Es un manto de traición. Ahí está, perfecto. Muy bien. Prácticamente Cristo es el rostro nada más, ¿no? Claro. Ha quedado detrás de... Claro, porque lo que está traicionando justamente eso es su luz. Exacto. O sea, lo que quieren Muy bien. matar es el Cristo divino. Sí, señor. Muy bien, condesa. Exactamente. Procónsul. No, estaba pensando inmediatamente en el beso de Michael. Por supuesto. Alfredo. Sí, Por señor, supuesto. qué bueno. Sé que fuiste tú, Sé que fuiste tú. You broke my heart. You broke Me rompiste el corazón. totalmente. Que es el beso de la muerte. Totalmente. El beso como sello y signo de traicionado, y yo lo sé. Por De hecho, supuesto. Cristo le dice, en verdad os digo que uno de ustedes me traicionará. Por supuesto. Y dependiendo de la versión que leamos de los evangelios, algunos dicen que Judas seré yo, Señor. Y yo, Sí. bueno, Claro. ya tú sabes, ¿no? Más o menos, sí, sabes que eres tú y demás. No Y después tengo- en ese mismo, digamos, esto corresponde a la pasión de Cristo, ¿no? Toda la lectura Claro. que se hace el Viernes Santo, todo el Ujú. Vía Crucis, están las negaciones de Pedro, ¿no? Claro. Que también tienen una forma de traición, si se quiere, de negación. Bueno, ahí podríamos empezar a desilvanar un poquito, ¿no? Entendiendo la traición como una ruptura, Sí, señor. quiebre, una, digamos, inarmonía, Ujú. ¿no? Un quiebre de la armonía natural, en este caso relacionada con la lealtad, con el Claro. amor, con la fidelidad que se tiene, en este caso hacia otra persona, en otros casos hacia un bien mayor, la patria, la nación, Claro. ¿no? Un bien común, una tradición. Ujú. Me quedé pensando en esa Total. Bueno, los fieles la del lectura de la amor. ópera. Que se Los dice fieles de que amor, claro. Claro. Perteneció Dante. Sí, Sí, sí. señor. Exactamente, bueno, justamente uno de los primeros temas era el infierno, decíamos en Dante, Claro. ¿no? Que pone en el último anillo del infierno a los traidores. Hay 3 traidores con Lucifer, que son quien traicionó a nuestro Señor Jesucristo, que está allí, ¿no? Judas, ¿m? Está allí en el último anillo del infierno, y lo interesante, porque es Dante, ¿no? Sí. Al mismo nivel está poniendo a los traidores que entregaron a Julio César, Claro. Marco Bruto y Casio. Casio y Bruto, alguien dirá, claro, al mismo nivel que la traiciona, pero Dante lo está pensando en este sentido. Aquello es un quiebre metafísico, es un quiebre, ¿no es cierto? Es una entrega, una ruptura de la tradición del Hijo de Dios impresionante, pero también lo es en algún sentido el matar a César, que iba a fundar el imperio que iba a traer la Pax, ¿no? La Pax romana. No, por favor. Es decir, Ahí el mate. de alguna manera es el concepto de que el equilibrio transmundano, el equilibrio del Hijo de Dios, también iba a ser en la tierra. Claro. De hecho, la muerte de César genera una guerra, ¿no es cierto? En Roma. Sí, es el fin de la República. Claro, es el fin de la República, va a tener que venir Augusto a poner una serie de... un orden nuevo y demás. Es decir, los 3 son traidores de algo que a nivel de la tierra y a nivel supraterreno, pero también en la tierra, por supuesto, porque se hizo hombre, es de una gravedad impresionante. ¿Quieren, condesa, cónsul? Yo tengo anotadas algunas cosas, pero Adelante. está bien lo que plantea el doctor. Por supuesto, no estoy Bueno, diciendo bueno, nada. bien, vamos, está bien. No está- Estoy aprobado, vamos. Parece que lo estoy aprobando, pero no, No, digo, muy está bien, bien muy en el sentido de que vamos en sintonía con lo que teníamos pensado. Por supuesto que hablar del gran traidor, esos 3 traidores que estaban en el infierno dantino, Sí. Lucifer, que ya lo hemos hablado, lo hemos mencionado en ese programa sobre el mal, creo que es el número 5 del año pasado, en relación con justamente el alejamiento del bien, ¿no? Y la instauración del mal. Por supuesto, Judas como el traidor paradigmático, el que luego tiene que asumir su culpa, su cargo y se suicida, ¿no? Por esas 30 monedas de plata. Ujú. Y en el caso de Julio César me parece que es muy bien, como decía el doctor, una traición en un orden no solo personal, sino superior. Porque la pregunta es, ¿qué es lo que se está traicionando allí? Más allá de que, por supuesto, se está traicionando a Julio César, de la manera más vil, que es ahí está, mira, Correcto. la conjura,
¿no? Exactamente, está la muerte de los conjurados. en la estatua de Pompeyo. Exactamente. Es de la estatua de Pompeyo. Y uno diría entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede allí? Por supuesto, hay, incluso en la visión romana de esa traición, en todo caso, habría que pensar si Julio César no traicionó al bien común con su exceso de ambición, que es una hipótesis, es una pregunta. Toda la cuestión con Cleopatra, esa suerte de ¿cómo decirlo?, unidad del poder total en él, que luego va a ser el emperador, por supuesto, Augusto. También está la otra figura, que es la traición hacia el gran cónsul, el gran dictador pontífice, Pontifex Maximus era el título que detentaba. Entonces ahí hay una doble mirada de la cuestión. Tiene que ver o se puede emparentar con esto que bien decíamos antes sobre la traición-tradición, traicionar una tradición, instaurar otra. Eso está muy bien planteado en una novela muy interesante que es Los Idus de Marzo de Thornton Wilder. Qué linda novela. Que es fabulosa porque parte de la tradición. Son diálogos. Son cartas, son como diarios personales de distintos personajes, y uno va construyendo el modo en que se llega a que Julio César sea traicionado. Los Idus de Marzo. Los Idus de Marzo de Thornton Wilder. Y si hay alguien que lo entendió muy bien también, entre otras cosas, es Borges. Por supuesto. Borges tiene dos cositas, bueno, entre tantas, pero en ficciones tiene un cuento muy significativo, que es un cortito, es tema del traidor y del héroe. Y creo que también allí tiene las 3 versiones de Judas. Tres versiones de Judas. O en sí. otras inquisiciones. 3 versiones de Judas. Sí. En ficciones. Y en ambos textos está el tema sobre todo en tema del traidor y del héroe. Se centra sobre un personaje que representaría de algún modo lo que fue la muerte de Julio César, que a la vez es objeto de sacrificio, ¿no? Por eso es un héroe, pero a la vez es un traidor. Claro. O sea, entiende Kilpatrick, el protagonista, entiende que para poder constituirse como héroe sanador de esa revolución que se está gestando, primero tiene que traicionar a sus compatriotas. Una cosa muy compleja, ¿no? Que se ve por lo pronto en la figura de Julio César. Claro. Y pienso en otros tantos, pero bueno, no quiero monopolizar la palabra. No, por favor, sí, totalmente. Pensaba un poco uniendo lo que decían y tomando una pregunta del chat, que hoy lo estamos viendo, que preguntan, ¿y el que se traiciona a uno mismo? Claro. Y Muy bueno. muy buena pregunta porque tiene directamente que ver con eso. Si entendemos la traición... Gianluca le hace la pregunta. Mirá qué Perfecto, gracias doctor, yo no veo de acá. interesante. Muy bien, muy bien. Si entendemos la traición como la traición a una causa que está enlazada con un conocimiento y vamos a lo que es la traición mítica de Judas, justamente él lo vende por 30 monedas, ¿no? Que es algo significativo porque es la materia, vamos a hacerlo así reducidamente, la materia en pos del conocimiento, ¿no? O en pos de la verdad, por eso después se suicida, ¿no? Obviamente es un relato simbólico, no hay que entenderlo con No una son literalidad. 33. Claro, es un relato simbólico. Pero quería decir en torno a esto, la traición a uno mismo tiene que ver con la causa, justamente, ¿no? Que también por eso la tradición dice, conócete a ti mismo, quien se conoce, conoce a su Señor. Claro. El conocimiento de sí, que lo decíamos en el primer episodio, tiene que ver con el conocimiento de la causa que está arraigado a justamente una tradición. Hacer el conocimiento operativo tiene que ver con unirlo a una tradición y entender cuál es la función de uno en el mejor de los sentidos, ¿no? Cuál es su lugar en la causa. Y eso tiene que ver con el conocimiento de sí. Entonces la traición a uno mismo es cuando uno no quiere escuchar como esa voz en pos de otra cosa o de seguir a un mal, ¿no? Y ahí entramos a un montón de figuras míticas. Y siguiendo lo de Borges, lo de los 3 Judas, que aparece también ahí, es muy interesante ese libro porque trata de un teólogo que en realidad dice, no se sabe si era teólogo porque los teólogos lo odiaban, la gente de literatura lo odiaba, era como un estudiante, un estudioso, paria, diríamos, un paria, claro, que él tenía la teoría. De Borges. Claro. Es un alter ego el viejo. Claro.
él seguía a la teoría gnóstica, Claro. que lo que dice la teoría gnóstica, que esto tendríamos que hacer un programa aparte. Gnosticismo es catolicismo primitivo del siglo II. Lo que decía la teoría gnóstica es, si Jesús era un ser divino, que esto le interesa muchísimo a la ortodoxa o al cristianismo oriental justamente, porque lo que más le interesa es la naturaleza divina de Cristo. Sí. Por eso se mira a sí mismo. Exactamente, y por eso no se manifiesta, no se representa en la cruz. Claro. Jesús en la cruz. O sea, no- es victorioso. Claro. Ujú. Se representa la cruz vacía en Ujú. la ortodoxa. Claro. Lo que dice el gnosticismo es, si esta naturaleza de Jesús, esta doble naturaleza, tenía que ver con una divinidad, todo esto surge a partir de un plan maestro de Jesús, porque él tenía que salvar a la humanidad. Ujú. Entonces, la traición de Judas pasaría a ser algo muy problemático, que es una necesidad planeada, Ujú. ¿no? por el mismo acontecimiento divino de hechos. Totalmente. Esto es muy largo y es una discusión Es un teológica plan de teológico. 500 horas, ¿no? Claro. Pero está como esta otra versión del mal, esta otra idea de la traición, que es algo que tenía que suceder. Entonces también por eso la idea de entender cuál es el lugar que ocupa uno, que también lo hablábamos la vez pasada en torno a la justicia. Si uno no está donde tiene que estar, ahí empieza el mal. Correcto. ¿No? Correcto. Es muy interesante lo que decían porque hablábamos de las causas, ¿no? Y en relación con las causas y en el ser fiel, ¿no? que parecía, es el elemento, parece opuesto a la traición, en la fidelitas, en la fidelidad que debe existir. No obstante, muy bien, por eso la alusión que hizo la condesa, no obstante, la fidelidad nunca es la fidelidad a la ceguera. Claro. No es la obediencia debida. O sea, en esto me quiero expresar correctamente, claro. Es decir, no es hace esto sino siempre tener en cuenta que la tradición es luz que se transmite y por ende nunca puede ser algo que tenga que ver con el mal. No estoy obligado a cumplir algo que, porque se me imponga, vaya en contra de la misma naturaleza del plan divino o de la dignidad humana, ¿no? Por Eso supuesto. es algo interesante a tener en cuenta, ¿no? También. Bien. Bueno, veníamos con Borges, ¿alguna otra alusión a la literatura? Traidores notables. Hay muchos, Hay ¿eh? muchos. La gran novela sobre la traición del siglo XIX, entre muchas, pero la gran novela es El Conde de Montecristo. Claro. Upa, Conde de sí, Montecristo, que es la traición y es la retaliación, la venganza. Hay mucho para leer ahí, Sí, novela señor. larguísima. Shakespeare, por supuesto, Bueno. Shakespeare tiene una versión de Julio César, Sí. el Julio César de Shakespeare. Hermoso Y monólogo. hablábamos un poco en la preproducción sobre Macbeth. Ujú. Macbeth como otra figura. Pero en Macbeth hay algo más también, ¿no? Es una traición bien cabal, movido por el mal, porque Claro. son las brujas siniestras, las hermanas fatídicas las que Ujú. le dicen que él va a ser el nuevo rey de Escocia, entonces él por eso tiene que tiene que asesinar al rey Duncan, y también está Lady Macbeth, ¿no? Ujú. Otro día hablaremos de Macbeth, seguramente. Sí, por largo supuesto. y tendido. Tenemos idea de ello. Y que está toda la figura ahí, ¿no? De las dagas y como que Julio César es asesinado por 23, 24 cuchillazos, no sé. La famosa frase de tú también, hijo mío, que según Suetonio la dijo en griego. Kai Suetechnon, Ete Brutus, tú también, Bruto, ¿no? Procónsul, piense lo siguiente, Sí. es el reconocimiento del mismo modo que después Cristo con Judas. Sí, Claro. sí. Los dos el reconocimiento, ¿no? De quien los va a traicionar. Sí. Está el cuento de Borges, ¿no? Pero che, que le dice. Qué buenísimo. ¿Cómo era el cuento? No me acuerdo ahora. De un guapo. ¿Se sí, acuerdan? Que sí, lo termina traicionando su discípulo. Su discípulo. Su Pero en vez aprendiz. de decirle tú también, hijo mío, le dice, pero che. Claro, bien de Eh, estas zonas, ¿no? Claro, muy bien. En Hamlet, Shakespeare hay mucho para hablar, Sí. pero Hamlet también podría decirse que Claudio, al envenenar al rey Hamlet, Ujú. está traicionando. Está el tema de la traición en ese sentido como traición a un bien mayor, si bien es una traición directamente a una persona, Macbeth traicionando al rey, también Claudio traicionando a su rey, también Goneril y Regan en el Rey Lear traicionan el amor de su padre. Sí,
está siempre esta cuestión de la ruptura, el quiebre y la dislocación del orden natural. Claro. Esto es lo que hablábamos un poco el lunes pasado sobre Claro, la en relación a justicia. Sócrates. Exactamente. Entonces, ese quiebre necesariamente, sobre todo en Shakespeare, necesita un equilibrio. Y para que ese equilibrio se dé, primero tiene que desordenarse el mundo conocido. Propio de la cosmovisión isabelina también, ¿no? Lo que está desordenado en las esferas terrenales implica un desorden en las esferas celestiales, ¿no? Es propio de la cosmovisión isabelina. Entonces ahí, literariamente, simbólicamente, Shakespeare está manifestando esta suerte de quiebre, de ruptura, de desorden propio hacia la fidelidad a un bien mayor, que en este caso, podríamos decir, es la figura del rey, me animaría a decir del orden del Estado, del orden natural. del orden natural Ujú. que gobierna a los hombres. Entonces, si eso se quiebra, es decir, en un plano mucho más macrocósmico, hay un desorden total de la ley natural. Totalmente. O sea, traicionar eso es romper con la ley natural. Por eso hemos tomado la obra que tomamos hoy, la obra de arte que tomamos hoy. Sí. Por supuesto. Madame Butterfly. La vamos a ver en el segundo bloque, ¿no? Sí, por supuesto. Muy bien. No simplemente estoy Sí. preanunciando, ¿no? Después vamos en detalle a ello. La obra de hoy tiene ese tema centralmente, pero en consonancia hay muchísimos más, porque si uno va a ver generalmente lo que aparece como artículo crítico o demás de Madame Butterfly en la Wikipedia, por ejemplo, van a encontrar muchísimos temas, obviamente, Sí. claro, y sí, los tiene. Pero bueno, hemos querido trabajarlo de una manera muy particular para justamente hacerlos pensar un poquitito. Podríamos haber tomado una obra mucho más común en cuanto a la traición. Bueno, aquí hay una traición a todo, pero fundamentalmente, y veo que muchos en el chat están preguntando distintas formas de traición, hay una traición que es terrible, que es a la inocencia. La traición a la inocencia. Recuerden ustedes, y acá el procónsul me va seguramente a corregir si lo digo mal, sinite párvulos venire ad me, dice la Biblia, significa dejad que los niños vengan a mí, porque son los más inocentes. Y justamente después de eso dice, ¿no? Y sería peor ponerle una piedra, atarle una piedra de molino para y que se anegase en el fondo de la mar. Exactamente, aquel que escandalizare a uno de mis pequeños. Es decir, el escándalo a la inocencia, y Madame Butterfly es una inocencia, tiene 15 años, condesa, Sí. ¿no? Tiene 15 años, ¿no? Sí. Es decir, a un menor, incluso a una persona menor, ¿no? De parte de un mayor, es siempre ¿cómo decirlo? Es una mácula grave, ¿sí? Que hace que justamente no se tenga en cuenta o se mancha aquello que debe ser preservado, que es la belleza de la juventud, del niño y demás, ¿no? Esa idea de la preservación de lo más puro que existe en una sociedad es posiblemente una de las formas de traición más. Estoy pensando, está la traición política, está la traición a la patria, pero está la traición a la inocencia, que es posiblemente una de las cosas más horribles que puede existir, ¿no? La persona que escandaliza a un niño es realmente bueno, yo tengo las peores, ¿cómo decirlo? Los peores epítetos para decirle, ¿no? Entonces no quiero ser maleducado. Sí. Y también, que ahora lo vemos en el segundo bloque, la representación de esa inocencia en lo que es Japón, por parte de Norteamérica. Totalmente, condesa, claro, exactamente. Tanto El para hermano decir grande. ahí. Sí. Las áreas van a tener que ver, pero no me quiero adelantar. ¿Algún agregado más? No, ahí nos apunta en el beso de la muerte, ya lo mencionamos, Lo hemos el mencionado. beso del padrino. Michael Alfredo. Claro. De este muchacho que está iniciándose, ¿no? Condesa, usted tiene un libro ahí. Sí, ¿no? mire, Un tal justo. Francis. Parece ¿Va a que mostrarlo? promete. Ahí Justo está. lo trajo Ahí está. el queridísimo Matías Massetti, al señor Era. Francis Ford Coppola. Más respeto, loco, con Coppola. Más respeto, Más loco. respeto, loco, que la última no sé qué. Recatate, amigo. A estudiar, gente. Ay, cómo tira bife la Este, condesa. No sé si habrán visto a la condesa, le salió de pronto el Mujic de adentro. Claro, y sí. Nos pone temor a Sí. todos, pone retemblor en las lanzas, Sí, procónsul. sí. Claro, Bien. Bueno,
Muchos megalómanos. Vamos, por ahí. tenemos unas ganas enormes de entrar a la ópera, pero vamos a hacer un cortecito, señor director, si a usted le parece. Es usted nuevamente el tiranos que se lleva las cámaras. Estamos de vuelta, aquí estamos, para ahora sí encarar, atacar, llevar adelante el análisis y también el debate. Seguramente vamos a tener mucho para decir en torno de esta ópera que les hemos ofrecido ver, que es Madame Butterfly, de la cual hay una historia detrás de ella muy notable. Yo simplemente quiero aclararles que cuando en 1904 se estrenó, Puccini era un músico absolutamente consagrado. Ya había estrenado éxitos como Manon Lescaut, como La Bohème, como Tosca. Ya estaba absolutamente consagrado. Y de pronto monta esta ópera en 1904 en Milán, en la Scala, y es un absoluto fracaso. Un absoluto fracaso porque para los milaneses la ópera no terminaba de cerrar en torno de ese objeto exótico que era Japón. Piensen ustedes que en la historia japonesa, no quiero irme por las ramas porque quiero dejar a mis compañeros que también intervengan lo suficiente, Japón hasta 1853 fue una sociedad absolutamente aislada del mundo. El almirante Perry se encarga, con bandera norteamericana, de poner enfrente del puerto de Okinawa unos, sugeridores cañones para decirle a los japoneses, muchachos, si ustedes no abren los puertos a los productos que nosotros traemos, nos encargaremos de que estos chicos que miden tantos milímetros se encarguen de que sus casitas de madera... Howitzers. Claro, exactamente. Cañones Howitzer. Ahí está. Bien, procónsul de armas. Bueno, totalmente. Es el armero de su majestad. La balística del programa. Total, sí. Tiene un tratado de... Después vamos a hablar de eso. Claro. Se está riendo. En fin. Bueno, volviendo. ¿No? Es decir, es obligado a abrirse al mundo. Había vivido aislado durante 300 años en ese enorme periodo que es el periodo Tokugawa, la última etapa de la Edad Media japonesa, y entonces tiene que abrirse al mundo. Y en ese clima se abre la cultura japonesa, empiezan a llegar los paragüitas japoneses, ¿no? Los parasoles, las sedas, ¿no? La historia de Seda, ¿no? La gran novela de Alessandro Barico y demás, en un Japón que hasta ese momento era desconocido. Entonces se crea, perdón, lo voy a decir en francés porque es como se lo llama desde la moda, la japanoiserie, ¿no? O sea, la japonesería sería, ¿no? Se crea una moda. Tiene nombre de heladería. Japonesería. Claro. El gusto más claro. Arroz con sake. Bien. No. Tendría fundamentalmente. Canceladísimo. Claro, totalmente. Yo soy más incorrecto que. Bien. Pero, ¿me explico? Es decir, había una moda. Y Giacomo Puccini toma esa moda y tal vez en 1904 lo que podría haber sido un éxito notable es una observación de lo mismo. ¿Hasta qué otro público lo observa? Se da cuenta Puccini que la ópera tiene que retocarle algunas cosas, pero fundamentalmente tiene que verlo otro público con otra naturaleza. Ya no el Milán, ¿no es cierto?, más evolucionado, sino empezar por otro teatro. En Brescia lo llevan, ¿no? Y allí el éxito de Madame Butterfly. Condesa, procónsul, ¿quieren empezar a...? Procónsul. A ver, varias cosas. Por supuesto está la presencia de ese mundo exótico, ¿no? Que es Oriente, que fue exótico hasta 1870 y pico, cuando ahí sí directamente con cañonazo, no, ejércitos enteros, Estados Unidos termina de instaurar la restauración, ellos le llaman la restauración Meiji, ¿no? Y empieza la occidentalización de Japón y de Oriente. Y listo. Y chao. Que por supuesto, como todo proceso de
ahora como que le dicen de transculturación, todo eso, bueno. Ha tenido sus cosas positivas, sus cosas negativas, en fin. Pero en el momento en el que se estrena Madame Butterfly, como bien decía el doctor, hay una mirada más bien naif, si se quiere. Sí, muy bien. Una mirada hacia, bueno, de hecho, para el programa de hoy estuve revisando un poco las puestas que hay subidas. Yo nunca vi la ópera. Y destaca sobremanera, destaca la exageración del vestuario y de ciertos clichés y estereotipos de la cultura japonesa. Que después, por supuesto, con Turandot se va a superar, va a romper un poquito esa deuda pendiente con el tema oriental, pero es tema para harina de otro costal. Sí. En cambio, Madame Butterfly, ya desde el título, Madame Butterfly, elegir un italianismo afrancesado, Madame, y el nombre norteamericano, Butterfly, ¿no? El nombre de la protagonista es Yoshio-san, que tampoco es japonés, por otra parte, más bien... Chocho es mariposa. ¿En japonés? Ah, mira. No Chocho sabía. es mariposa. La transmutación también. Sí, La señora mariposa sería Zan. Claro, la transformación, muy bien, Claro, el cambio de estado, y que en definitiva el gran problema va a ser eso, ¿no? El cambiar de estado para poder, digamos, ser otra cosa que no es. Muy bien. La gran tradición, empecemos por ahí, ¿no? ¿Cuál es el argumento de la obra? Porque si no, para quienes no vieron la ópera o no la escucharon, es un argumento muy simple. Es un problema, es un melodrama, si se quiere. Es este protagonista, un almirante, un navegante, especie de no sé, como marino. Sí, es un capitán de navío. Benjamin Franklin Pinkerton. Qué nombre, ¿no? Benjamin Franklin. Por otra parte. Iba con $1 en la mano. Que corteja a Chocho-san, ¿no? Que tiene 15 años. Tiene 15 años en Japón. Y bueno, todo el primer acto es el cortejo. Hay otros personajes que intervienen por eso, pero básicamente consuman ese amor, se casan, pero para poder casarse, ella tiene que tomar una decisión. Sí, señor. Que es justamente traicionar su tradición. Porque Pinkerton no es budista. Entonces ella, de algún modo, hay toda una cuestión ahí de qué es lo que quiere, qué es lo que le ha vendido también como espejitos de colores, ¿no? La idea de otra cosa que distinta a la vida tradicional que ella está viviendo. Sí, señor, muy bien. El final del primer acto tiene que ver justamente con la noche de amor, después del matrimonio, la consumación del matrimonio. Perdón, Diego, sí, que lo corte el procónsul. Está la aparición del tío. Está la aparición del tío. Que es el bonzo. El bonzo que es... el sacerdote que justamente le viene a decir, has traicionado tu tradición, ¿no? Tu tradición. El bonzo. El bonzo es un tipo de monje budista. Perdón, disculpen. Gracias por la... No, por favor, por Dios. Bueno, cuento corto, se pasa el segundo acto, han pasado 3 años y hay algo terrible, ¿no? Porque este pibe se fue. Pinkerton se las tomó, dijo, me voy a Estados Unidos. Y claro, nos enteramos como público a mitad del segundo acto que no se fue sin dejar descendencia. Digamos, el gran problema es que Yoyo-san lo está esperando, es la espera, pero él no vuelve del mismo modo. Él ha cometido un acto de traición. Me ocurre, ¿no? Qué hijo, sí, claro. Ha cometido un acto de traición, sabiendo que nunca, o sea, es como todo marinero que se dice, ¿no? Claro. Tiene una novia en cada puerto. Bueno, este muchacho se ve que era bastante... En cada mercado. En cada mercado era bastante inquieto con ese dicho. Y vuelve, por supuesto, a Japón, pero vuelve casado con otra mujer. Y hay un hijo de ellos que está esperando, que es... el nombre del hijo es muy particular. Terrible. ¿no? Dolores. Que no habla, por cierto, el niño. Exactamente. Es un personaje mudo. Y ahí se da todo el clímax de la obra, ¿no? Es decir, cómo tiene que enfrentar Choyo-san o Butterfly, por eso es Madame Butterfly. Claro. Ella es el apodo que él le pone es Butterfly, exacto. Mariposa. Entonces, ¿cómo hacemos para conciliar esto? La doble traición, la traición a la tradición, valga decirlo, ¿no? De Yoyo-san, que se
digamos, entrega su tradición para estar con Pinkerton, y luego, por supuesto, la traición más mundana de Pinkerton de engañarla con otra mujer, o no ser fiel al compromiso y al sacramento del matrimonio. Sí. Y la presencia, por supuesto, de Dolores, el niño, que es como el punto intermedio entre... Y aparte... La familia maldiciéndola. La familia, sí, por supuesto, señalando, pero aparte el niño es mestizo. Claro. Es mestizo. Claro. Con lo cual tenemos allí también la presencia simbólica de, bueno, el resultado de la unión de estas dos tradiciones da este mestizaje que va a ser propio del Japón, digamos, no quiero decir mestizaje, digo, me refiero a ese contacto de culturas y esa occidentalización de Japón que está en este caso representado por el hijo de Pinkerton y Butterfly. Y aparte la cobardía, ¿no?, propia de este almirante norteamericano que no se quiere hacer cargo, que de alguna manera también puede ser leído como la desidia de Estados Unidos, si se quiere, en sus dominios, decir, bueno, no me importa y hago pelota todo y me voy y chau, y después no me hago cargo, dicho vulgarmente. Sí. Que en definitiva es eso lo de Pinkerton, no hacerse cargo. Bueno, El peso mayor es para Butterfly, para Cho-Cho-San. Ella es la que carga el peso mayor. sí señor, excelente. Condesa, No, pensaba, yo vi la ópera, la vi por YouTube. muy bien. Y vi ¿Le gustó? ¿Le gustó? Muchísimo, Dígame, ¿sí? sí, ¿Le muchísimo, gustó? muchísimo. Bien. Soy una iniciada en la ópera, no vi muchas, estoy conociendo. Muy bien, perfecto. Y la vi, era italiana, Ujú, cantada en italiana, interpretada en italiano, y bueno, obviamente la vi con subtítulos en español para entender la historia. perfecto. Y la puesta en escena, lo que me llamaba la atención de esto que hablábamos, cuando ella lo espera, cuelga sobre la cruz. Ella tiene como dos santuarios. Ujú. Yo supongo que la puesta en escena de la ópera es siempre la misma, ¿no? Ujú. Como el teatro, ¿no? Si lo interpretás. Bueno, depende. Depende, varía la puesta en Digamos, escena. hay puestas más posmodernas, Ok, o sea que la ubican en un tiempo más cercano, claro, o la original que la tendría que ubicar a comienzo del siglo XX, ¿no? claro. Exacto. Pero en esta que vi yo, ella tenía dos santuarios, tenía todos sus dioses orientales y la cruz. Y ella siempre obviamente le rezaba a la cruz porque ya se había convertido. Claro. Y cuelga la bandera norteamericana en la cruz. Sí, sí. Y llora por eso. Muy bien, muy linda. Y pensaba también en esta traición, en el sentido mayor de lo que va la trama, ¿no? Como esta traición Occidente-Oriente que hablábamos, y en relación con lo que hablábamos al principio, que tiene que ver con la traición de una causa, cuando se hace esta separación de la tradición occidental, vamos a decir, que un libro que lo hemos nombrado muchas veces muy claro en esto es Oriente y Occidente de René Guénon, Que no. que él ahí marca que tal vez la primera, vamos a decir, si puerta o caballo de Troya por el que entra la occidentalización a Oriente, tiene que ver con Japón, justamente, Ujú. porque era como la tradición menos cerrada, vamos a decir, de lo que eran las cosmovisiones orientales, era como la más Permeable. permeable, claro, porque no guardaba relación, pero no era esa, tal vez, hermetismo que es el hinduismo, que igual, por supuesto, que se pervirtió a cualquier cosa, Pero, pero es la en puerta de menos entrada. medida, me parece, ¿no? Sí, en menor totalmente, medida. totalmente. Pasa que no hay texto sagrado en Japón. Claro, exactamente, ¿no? Y todo lo que es el budismo tenía una Exacto. relación, porque el budismo no tiene esoterismo, tiene exoterismo. Claro, y aparte viene de China, no es propio. Claro. El Shinto es lo Bueno, propio. sí. Me quiero corregir, no es que no tiene esoterismo, pero tiene un exoterismo mucho más permeable y Ujú. mucho más presente, ¿no? Digo, es deudora de un montón de otras Ujú. cosas. Si bien el budismo zen es otra cosa, pero digo, Quinta esencia. claro, tiene relación con eso. Y obviamente que se abra, porque acá en este caso es la representación americana, o norteamericana, mejor dicho, de lo que sería ese espíritu occidental. Pero cuando se habla, o al menos cuando habla Guénon de Oriente-Occidente, estamos hablando de hacia Europa, ¿no? Ujú. Pero no en un sentido geográfico, esto es importante, Exacto. es la tradición espiritual, ¿no? La tradición que comete Occidente es justamente que se divida espiritualmente Oriente y Occidente. La división es espiritual y es de venta, que justamente tiene que ver con lo que decíamos de Judas y las monedas, o sea, tiene que ver Exacto. con la pérdida de la tradición en pos de un materialismo. Y eso, bueno, por supuesto, después llega a América y la ópera lo toma con Totalmente. Norteamérica. Porque yo me preguntaba, y les pregunto a los dos, ¿qué se traiciona en la ópera?
en esta ópera, ¿no? Yo creo que acá el tema es la palabra empeñada. No existe palabra Claro. en el norteamericano, ¿no? En Benjamin Franklin, no se puede. Pinkerton. Pinkerton, claro. No te puedes llamar Benjamin B.F. Franklin. Claro, Pinkerton. claro, ya sos directamente $1. Pero también supongo, los dos, no supongo, estoy muy convencido, los dos saben que la primera área de él, que es Dovunque el Mondo, Sí. ¿no? En el acto 1, que empieza con los acordes del himno de Estados Unidos. Pam, pa, pam, pam. Sí, exactamente, muy bien, procónsul. Inmediatamente de los acordes, él entona el Dovunque el Mundo, donde dice el mundo, perdón, donde dice claramente lo siguiente, dice: el americano va en barco de puerto en puerto, buscando beneficios, y el japonés que le está arreglando la casa, digamos, el albañil, por decirlo de una manera, le dice, claro, siempre beneficiándose. Hay una bajada de línea, más clara imposible. Totalmente. Es decir, el americano viene, arrasa y demás, y entre todo lo que arrasa está esta flor, esta belleza, que es esta niña de 15 años, que también forma parte de un intercambio comercial. Claro. Es decir, ella es un objeto. Ujú. Es decir, Madame Butterfly es, hasta ese momento, una niña, por eso aparece el bonzo, el tío bonzo, el tío sacerdote, el tío monje, que la maldice, pero la maldice en el mejor sentido, diciendo: te has convertido en una joya de una corona que no es esta, Totalmente. que no sos vos misma, ¿no? Pensaba en esto de casarse y traicionar a la familia en Los asesinos de la flor de luna de Scorsese. Todavía no la mucho. vimos. Bueno, toma mucho de esto Ah, qué bueno. con la traición a Osage, ¿no? De los indios norteamericanos. Claro. Pero es esta misma idea originaria, A ¿no? los De... Sioux, Claro. le hicieron lo mismo. Le quería Claro. preguntar, doctor, para si hay del otro lado probablemente mucha gente que, como yo, se está iniciando en la ópera y tal vez tiene conocimientos de teatro o de cine. ¿Qué hay que tener en cuenta para analizar una ópera? Lo que hay que tener en cuenta para analizar una ópera, primero, es sumirse en la irrealidad que representa una ópera. Es decir, el pacto ficcional con la ópera es un pacto ficcional casi como con una película de ciencia ficción. Ujú. Porque una persona tísica va a cantar un do de pecho, por ejemplo. Claro, se está muriendo y está cantando una escena completa. ¿De verdad? ¿No es cierto? Claro. O voy a tener una persona que tiene una enfermedad terminal y de pronto el actor tiene dimensiones particulares. Estoy pensando en Luciano Pavarotti, ¿no? Cuando los bohemios se están muriendo de hambre, aparece Pavarotti, que pesaba 150 kilos. No es exactamente. Vos no la lo pasaste mal, gordito. mismo. Te da ganas de decirle: Cornisa muchachos, total. sono grosso. Claro. No, Cornisa totalmente. del día. O sea, volviendo en serio, Condesa, el pacto ficcional, ¿no? Esta idea de hay un es una historia así. Segundo y fundamental, es un melodrama. Claro, eso le iba a preguntar. Toma muchísimo del melodrama. Totalmente. Es decir, las grandes óperas están basadas generalmente en historias menores de la literatura. Claro. Por ejemplo, voy a nombrar 2 o 3. Il Trovatore de Verdi está basada en una novela de García Gutiérrez, El Trovador, que directamente está olvidada. Es una ópera, es una novela del siglo XIX olvidadísima. La ópera, La Tosca de Puccini, está basada en un dramón insoportable de Victorien Sardou, que es totalmente olvidado. Y el caso de Madame Butterfly, como ustedes bien saben, está basado en un cuento de John Lothar. ¿Cómo es? Lowry. Es Lowry, creo que era Lowry. así. Que a su Sí, vez yo- está basada en una... Acá sí, vamos. Está basada en una novela de Pierre Loti. Pierre Loti... A su vez basada en un mito de... Claro, a su vez basado en un chisme de una esquina de Japón, de Tokio. Basada en una novela de Pierre Loti. Pierre Loti era... ¿Cómo decirlo? A ver, permítame. Voy a tratar de ser que... Está tomando. Uno de estos escritores franceses del siglo Oh. XIX Uy, que uy, viajaban, uy. viajaban, ¿no? Elegantemente y de pronto llegaban a la India y entonces escribían un libro sobre La la, de la India. India. Sí. Y de pronto de la India, Orientalistas. sí, muy bien, Condesa, me he entendido perfectamente. Entonces, ¿qué hay en la India? Y hay 4 faquires, un elefante. Y entonces escribo una novela que se llame Los hindúes se trovan.
faquires. ¿no? Claro, con 4 faquires ahí medio dormido. Bueno, obviamente este buen raja señor de raja llegó a... Blacar. Claro, de Capurutal. Claro. En 1887, Monsieur Pierlotti, de quien tengo libros, si quieren la próxima les traigo. Ay, por favor. Tiene una novela que se llama Madame. Sí, vamos. Chrysanthème. Madame Butterfly. Bueno, la primera se llama Madame Chrysanthème. Porque el crisantemo es la flor sagrada Claro. de Japón. Con lo cual cuenta la misma White historia. Lotus. Ey. White Lotus. Claro, Ey, está Madame Butterfly Mm. en White Lotus. Mirá, no sabía. ¿No lo vi- sabías? No vi la serie. Ahí está. Wow, está en la segunda temporada, no vamos a hacer spoiler. Yo lo estoy viendo, no miro series, Ah, pero, perdón, el inciso. No, por favor. Pero esta serie tiene algo que me interesa, que es que la escribe y la dirige la misma persona, el mismo autor, todas las temporadas. Ujú. Y a mí justamente lo que me gusta de las series es como esa fragmentación de ideas, las ¿no? series no son el nuevo cine. No, para nada. No sé de dónde habrá sacado esa idea tan disparatada. Esto se está Lo poniendo... vi en la casa de Cítrico. Esto se me llama... ¿En la casa del cítrico? Sí. Ah, bueno, divorciado. en No. Él se hace la pregunta. Sí. Terrible. Vamos Es a un corte, tremendo. Homero. Vamos a un Murió corte. todo. Ya, corte ya, por favor. Bien. No, nunca diría eso. No. No, quería decir esto, perdón. White Lotus, la segunda temporada, sin spoiler, aparece Madame Butterfly en un momento, ellos van a ver la ópera Ah. y sucede algo con esa gente que va a ver esa ópera. Mm. Recuerden cuando la vean Opa. que Madame Butterfly toca el tema de la traición, porque Mm. por ahí pasa sin más, pero es muy interesante. Así que nada, eso quería decir. Perfecto. Bueno, y fundamentalmente eso, o sea, están basados en historias que fueron de segunda línea. Eso también, perdón, ¿no? Pero el melodrama, justamente, en lo que fue el cine, sobre todo nacional, en Totalmente. general, ¿no? Pero lo que es vamos a hablar de Argentina. Tuvo mucho que ver en lo que fue la fundación del cine, que como surge como arte de masas, que Ujú. tiene que ver justamente con lo que era la herencia circense, vamos a decirlo, es Ujú. mucho más largo, ¿no? Pero que tenía que ver justamente con esta gentrificación que venía en las ciudades y que traía esas ideas Claro, de ese espíritu, ¿no? la tradición popular incluso del circo, Exactamente, con todo lo que eso significa, ¿no? exactamente. Y en contra de esta gentrificación. Y la ópera hoy en día por ahí está visto como algo elitista, ¿no? Como, Mm. pero fue quedando en ese lugar como la museificación que pasa muchas veces con el Exacto. arte, que incluso hoy en día el arte en general está puesto como una suerte de... Lo que está en un museo. Claro, y de privilegio de ocio, ¿no? Ujú. Cosa que es un desastre considerarlo así. Obviamente que uno entiende de dónde surge eso, de cómo están esquematizadas nuestras vidas y bueno, no es culpa de la Totalmente. gente, pero que quede relegado de ese lugar cuando tiene que ver con otra cosa. Y en la ópera quizás fue el lugar más claro donde sucedió eso, Totalmente. que ahora parece que es algo elitista, pero surge como un arte de masas, justamente. Bueno, Totalmente. el momento... La ópera nace en el fines del siglo XVI en la corte de los Médicis. Ujú, Pero eso no es una ópera, o sea, no es un teatro cantado. claro. Para que nazca la ópera va a tener que pasar el siglo XVII bastante y venir el XVIII con los grandes maestros y después, bueno. Y pasa lo que usted muy bien señala, Condesa. Llega un momento en que es, por eso decimos la última fila de los teatros el gallinero, ¿no? Porque era donde iba el pueblo, ¿no? Que era donde se llenaba y demás. Las óperas de Verdi, por poner por caso, se llenaban de pueblo. Porque, Ujú. claro, eran óperas enormemente populares, melodramas populares, conocidísimos, ¿no? Yo nombré el caso del trovador. La Traviata es la novela La Dama de las Camelias de Claro. Víctor Hugo. O sea, es no, de Dumas. Dumas, tenés Ah, razón. muy bien. De Víctor Notre Hugo. Dame de París. Pero muy bien, de Víctor Hugo, Notre Dame de París. procónsul, claro, y también Rigoletto. Claro. Está basado en Rigoletto. el Roi s'amuse, el rey se divierte. Entonces un poco eso, súmele, Condesa, música Claro. que tiene que ser una música, me atrevo a decirlo, genial pero pegadiza. Puede ser el problema de cierta ópera del siglo XX, ¿no? Claro. Factible de ser silbada, exacto. Una historia que enrede todo, ¿no? De una manera notable y tragicidad llevada, ¿no? Bueno, que en esta ópera está todo eso. Y un lujo por la voz. Claro. ¿No? Las voces son geniales. El público, perdón, el público del siglo XIX esperaba determinadas cosas. El aria. ¿Qué es un aria?
El aria es la canción para una sola voz en la que se destaca el barítono, el tenor, el soprano, la mezzo. Perfecto. Lo que sería Que canta. ¿Vio un bel di vedremo, el que canta Claro, ella? Eso. claro. Eso. O Dovunque al mondo, o yo estoy muy... Claro. Al mondo, que canta Pinkerton. Eso es un aria. Claro. Que la ópera puede... O sea, usted lo puede extractar y escucharla sola, como si fuera una canción. Como un soliloquio en teatro. Exactamente. Muy bien. ¿Sí? Por ejemplo, famosísima, lo que decía recién silbaba el procónsul, ¿no? La donna immobile, qual piuma al vento. Bueno, en fin, no arruinemos más. Dejo que hablen ustedes, perdón. Contrataciones al 11 31. No, hay algo fundamental también en la ópera que tiene que ver con que en Puccini se da muy marcadamente y que después va a retomar el cine, sobre todo el cine clásico, que es la música incidental. Cada personaje tiene un leitmotiv, una música, Claro. Eso ya está en la ópera. Por supuesto, ¿no? claro. El final de Madame Butterfly tiene los compases, no los compases, perdón, los mismos acordes que el aria de Butterfly. Claro. Un bel veneno, pum. Bueno, Le voy a pedir a Su Homero leitmotiv. si la podemos poner. Esa armonía menor, porque esa área que ahí tiene el doctor anotada, es la esperanza, pero con cierta tristeza, ¿no? O sea, un bello día veremos venir ese barco que viene, no, porque estoy fenómeno hoy. No, bueno, claro, veremos porque llegar ese barco. En italiano ¿no? lo repite. Y el final, cuando, bueno, por supuesto, sí. ¿Cómo es el nombre de vuelta para Un vos? bel di vedremo. vedremo. Estaba diciendo esto. Esa área de Butterfly tiene en el final, contaremos el final, por supuesto, no es un final feliz, imagínense, hay por supuesto un sacrificio, una muerte trágica, como todo buen melodrama. Japonesa, por cierto, con un elemento muy particular de la cultura japonesa, que es el tan. Sí. ¿Dónde? Bueno, esa área final, o ese momento final, está compasado justamente con los mismos acordes con los que se acompaña el área de Claro. Butterfly. Eso después Wagner lo va a llevar hasta las máximas consecuencias posibles, y después los grandes compositores del Hollywood clásico, incluso del Hollywood ya, digamos, más contemporáneo, Sí. John Williams, por ejemplo, Por supuesto. Sí. Klaus Valdet, Michael Giacchino, ¿cómo se dice? Un bel Di vedremo. Un bel di vedremo. Vedremo con B corta. Si la busca Homero incluso póngale Puccini y le va a salir enseguida. Ahí está. Eso también está en la ópera, ¿no? Marcar la música que caracteriza a algún personaje.
Ahí está, un Beldivedremo. Exacto. Muy No bien. lloren por mí, yo ya estoy muerto. Ahí está, muy bien, Homero, genio. Dios, Homero es. Ahí está. No lloren por mí. Mirá cómo pasamos de registro, ¿no? Cómo saltamos. Todo de Jessy. Gracias, Muy bien. Jessy. Por supuesto. No podía ser de otra manera. Bueno, el aria dice: un bello día veremos elevarse un hilo de humo. Ujú. En el extremo confín del mar, después aparece la nave blanca. Entra en el puerto. Esperen que lo tengo anotado. Truena su trompeta, sería su saludo, ¿no? Su saludo, más exactamente. ¿Ves? Porque ella le está cantando a su aya, ¿no? ¿Ves? Él ha venido. Yo no voy a su encuentro. Yo no. Me subo allá en la cima de la colina y espero mucho tiempo. Y no me pesa la larga espera. Salido de la locura ciudadana, un hombre, un pequeño punto, un piccolo picciol, dice, ¿no? Que divina. Asciende la colina. Quizá, ¿quién será? Y cuando esté aquí, ¿qué dirá? En italiano es igual, ¿no? Llamará Butterfly desde la distancia, sin dar respuesta, yo estaré escondida. Es una niña, muy bello. Un poco en broma, un poco por no morir ante el primer encuentro. Y él, apenado, llamará, pequeñita, mujercita, perfume de verbena. Es tan bello lo que le dicen, ¿no? Bueno, en fin, es un desgraciado, pero es muy bello. Los nombres que me daba al volver a mí, ¿no? Al regresar a mí. Todo esto sucederá, te lo prometo, porque le está hablando a su aya. Aleja tus miedos. Yo con segura fe lo espero. Y es tan bello lo que dice piccina, mogliettina. En italiano los diminutivos son muy bellos. Mogliettina, ¿no? Es decir, olezzo di verbena, perfume de verbena. Y dice, tienti la tua paura. Contiene tu miedo, ¿no? Él volverá. Mentira. No, vuelve para... Bueno, en fin. Aparte, fíjense que él se da cuenta, por lo menos en la apuesta que calculo que en todas es igual, asume ese lugar de culpa cuando ella adorna la habitación donde lo espera con flores. Con flores. Claro. Porque dice, volverá en primavera, algo así, ¿no? Que cuando vuelva será primavera. Entonces ella puebla de flores ese lugar. Es una cosa muy, muy, ¿cómo decirlo? Muy sutil, ¿no? Esa propio de la cultura japonesa. Esa, no me sale la palabra, pero es sutil, sí. Sí. Exacto, sí. Sublime. Totalmente. Es algo sublime, es algo... Bueno, la transmutación de la primavera también. Sí, Pero como es una hablábamos de mariposa. ella. Claro, exactamente. Y también una ahí es mariposa. cuando ella toma la decisión final, ¿no? Sí. Claro, Sí, exactamente. Porque decíamos un poco que se traiciona. La palabra Se traiciona empeñada. tantas respondida. cosas, ¿no es cierto? Que de alguna manera la palabra y demás, pero también se traiciona especialmente por eso yo decía, al más inocente, ¿no? Ella es una niña, es madre, y cuando él retorna, se lleva al niño, Claro. ¿no es cierto? Se lleva a Dolores, ¿no? Dolores se llama el niño, nada menos. Es decir, el producto de ese amor, al menos de una parte, ¿no? La aventura de otra parte, termina siendo llevado a una cultura extraña, ¿no? Ni siquiera dejado... Está bien, ustedes me dirán, en el Japón de esa época hubiese sido muy difícil que por ahí mantenerse con ese mestizaje, pero es llevado a una cultura absolutamente extraña. No sé si nuestros oyentes pudieron ver la obra. Si no tienen paciencia, vean el final, ¿no? Cuando ella lo toma y le dice, ve a jugar, ¿no? Ve a jugar y no mires más mi rostro, porque es la madre que se está despidiendo del niño y que toma la terrible decisión del honor japonés, ¿no? Que como bien señalaba, le voy a dar el pie, la condesa, está
es, perdón por la imagen, es una violación a Japón. Sí. ¿Cierto? Es decir, es Estados Unidos haciendo una de sus peores tropelías contra un pueblo tradicional, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. De hecho, está la figura, ¿no? Ella en una de sus áreas cuando habla en el comienzo del acto segundo, antes de un Beldivedremo. Estoy confundido, pará. Porque en un momento, con el Haya. Cuando está con Sharpless, el cónsul inglés norteamericano. Que no es procónsul, es cónsul. Claro. Yo soy el procónsul. No, el procónsul es que le dice, bueno, que está la carta famosa, ¿no? Entonces ella dice algo así como, bueno, no, ¿qué pasaría si Pinkerton no viniera? Y bueno, volvería a hacerlo, pero nunca me dedicaría a ese oficio, algo así, esa profesión que tiene que ver con prostituirse. Claro. Ella asume que, bueno, es capaz de hacer cualquier cosa, pero jamás vejarse de esa manera, y es una ironía, porque en definitiva, haciendo la lectura que propuso recién doctor, tiene que ver con una violación, ¿sí? Totalmente. Un acto en contra de la voluntad de un pueblo, en este caso. La ha timado en todos sentidos. Sí, ¿cierto? La engaña en todos sentidos. Es una vejación, ¿no? Es una vejación. Tremenda. Totalmente. Por eso es una mariposa. Claro. Una mariposa no se puede ni sostener en las manos, ¿no? Es algo, claro, se deshace. Es de una sutileza, como bien decía el procónsul, notable. Y lo mismo le ocurrió al pueblo japonés y a la tradición japonesa con el ingreso, ¿no? Con esto que hablaba el procónsul de la apertura, ¿no? A Japón. ¿Qué se hizo de Japón desde 1870 para acá? ¿Qué se hizo? Es un país de neón, ¿no? Perdónenme los japoneses, ¿no? Sí, pero sí. realmente es su enorme tradición convertida en un país de plástico, ¿no? En muchísimos sentidos. Por otra parte, ya que estamos con traiciones y demás, nos hemos concentrado en la ópera, pero tal vez ustedes tienen algo en otro sentido, quieren tomar algún otro aspecto de la traición, algo. Me he concentrado en la ópera, pero... Es que... No, por ahí me quedó suelto que no lo mencioné cuando hablábamos del gnosticismo, de la versión gnóstica. Está escrito en el Evangelio de Judas, se llama el libro. Apócrifo. Apócrifo, que es un texto gnóstico que, como saben, los textos gnósticos están muchos perdidos porque es catolicismo primitivo y se encontraron muchísimos años después. Y quería mencionar a Francisco García Bazán, que él fue fundamental en traer en la biblioteca de Nag Hammadi, que es donde están los textos gnósticos. Él fue fundamental en la traducción y en traerlos ese conocimiento gnóstico. Quizás sea el más grande pensador y lector y teólogo gnóstico en Argentina. ¿Editó los textos? Él editó los textos de la biblioteca de Nag Hammadi. Es una persona importantísima y es de este país, así que se merece el reconocimiento. Voy a traer el agua hacia el molino de la literatura. Sí. La literatura argentina, más allá de Borges y demás, creo que tiene 2 o 3 momentos fundacionales, o sea, cada época, ¿no? Martín Fierro, por lo pronto. Podríamos leer algún tipo de Liliana Hecker hizo leer en el canto 10, creo, en canto 9, cuando el sargento Cruz decide pasarse del lado de Martín Fierro. No va a consentir que se mate así un valiente. No consiente que se mate así un valiente. En realidad Cruz no traiciona nada, porque él ha sido traicionado originalmente, su esposa. Es decir, él ha sido arrastrado a convertirse, como dice Borges, en un perro gregario, no en un lobo. Ese es un momento donde podemos entender, ¿no? la suerte de coraje, la contratraición, o sea, en contra de la traición de los principios. El regreso a una esencia. Y por supuesto, el tema de la traición en la literatura argentina está en El juguete rabioso. Por supuesto. El último capítulo del Juguete rabioso literalmente se llama Judas Iscariote. Sí. El delator, ¿no? El delator, el traidor, que delata al rengo, al que anda torcido, por cierto. Que también es discutible, ¿no es cierto? Que es discutible, porque en realidad... pero si lo tomás desde el registro con el que se viene construyendo la novela, Silvio es un caballero de la medianoche. Claro. ¿No? El Club de los Caballeros de la Medianoche, y está faltando a ese código
en pos de un beneficio personal. Pero es un lindo tema para discutir. Está traicionando a alguien que le dio algún tipo de confianza, pero en el fondo está evitando un crimen, ¿no? Está evitando un robo. Exactamente. Pero no está tanto en el hecho, sino en la palabra empeñada. La palabra empeñada, Claro, justamente. exacto. Pero también está en la literatura que lee Silvio. Fíjese, procónsul, Sí. hay algo para usted. Ah, sí, yo hinché todo el programa con el beso de la muerte. Tenemos el plano acá para ver el beso de A ver. Adri. Ahí está. I know it was you, Fredo. You broke my heart. You broke my heart. You Qué Ya lindo, está, qué grande. Precioso. Era. ¿Cómo hay al filo de la navaja hoy con el copyright, ¿no? Sí, ¿no? Al ahí, No, es todo legal Sí, esto. todo legal. Ah, todo bien. legal, todo Todo legal, legal. chequeado, amparado por Sí, los sí. dioses del copyright de YouTube. Muy bien. Espectacular. muy bien. Lo hago, sea Tenés a Matías altísimo. Macetti ahí que te puede salvar de cualquier cosa. Exactamente. Bueno, en torno de esto justamente hemos querido, bueno, tomarlo de otra manera, ¿no? Porque hubiese sido más fácil verlo justamente, pero en una ópera en la que se habla de la traición a una persona y a todo un pueblo. Una tradición. ¿No es cierto? A toda una tradición, exactamente. Sobre la base de algo. Y también, permítame, no quiero, entiéndanme, bueno, no importa, si lo toman a mal, bien. Uy, uy, uy. El hecho es el siguiente. También la traición a una mujer. Claro. Sí. ¿Por qué lo tomarían mal? No, porque sé que algunos digan, por tal cosa. Justamente la palabra empeñada por el varón a la mujer siempre tiene en muchos casos, digamos, en la vida cotidiana tiene un doble sentido, ¿no? Acá está muy marcado, ¿no? Totalmente. No es solo a una mujer, que ya de por sí es denigrante la persona que falta eso, sino fundamentalmente a una menor. Claro. Insisto con esto, ¿no? Pienso Es en. la pureza. Claro. Pienso ahora que lo nombramos, un gran melodrama que es Cartas de una mujer desconocida. Que es excelente la novela. ¿Le usted leyó la novela? Sí. ¿De Y- quién es? Perdón. La novela es de el escritor de. No me acuerdo su nombre. Esto es una Bernardo. blasfemia. No, ay, me sale Bernardo. Bueno. Bernard Shaw. Ahora no me acuerdo. No. Bernard Shaw. No. Stefan Zweig, ¿puede ser? Sí, Exactamente, muchas Stefan gracias. Zweig. Muchas gracias. Yo decía Bernardo, es Stefan Zweig. Bueno, la película es de Ophuls, gran director de Hollywood clásico. Ahí no lo vi, Condesa. Y también es un melodrama excelente. Y para los que no saben, tiene mucho, ahí lo estamos viendo, Ahí está. tiene mucho de lo que es el Madame Butterfly, porque es de una mujer que le escribe cartas. Claro. Es una mujer que vive una historia de amor con un hijo de por medio, Ujú, sola. claro. Que pareciera, ¿no? Ahí en los límites del verosímil, porque el otro nunca se enteró que ella tuvo un hijo, que estuvo enamorada de él. Ahí está la y- película Condesa. Mira. Claro, toda la película y la novela son justamente cartas que le manda a ella diciéndole: yo fui como el amor de tu vida si no te acordás de mí. Como que le tiene que contar lo que él vivió porque él no se enteró de lo que vivió. En ese sentido. Jean Fontaine y Jean Fontaine. No, esta película es una obra maestra. Qué maravilla. Y ella también le cuenta lo de su hijo, porque él no sabía que tenían un hijo. Bueno, Stefan Zweig, Sí, otro maestro, ¿no? Para totalmente. gran austrohúngaro. El mundo de ayer. Bueno, sí. Totalmente. Eso ya se me pone la piel de gallina con Sí. el mundo de ayer. Va a sonar la marcha Radesky en cualquier momento y Borrini dice, Me pongo de pie otra vez como con María Callas. ¿dónde está Franz Josef? Digamos, cerrando un poco este momento, ¿no? Porque vamos a hacer un cortecito Sí, para ya después dar paso. Y yo tengo alguna cosa más para agregar. muy bien. El hecho es la traición siempre, si decíamos en el caso de la justicia, no, la justicia nos trae paz, posiblemente la traición sea el dejar toda creencia, el terminar con toda. Uno creo que puede perdonar muchas cosas a una persona, pero bueno, a mí me sale la sangre italiana, ¿no? Y la traición es posiblemente la cosa más horrible y creo que imperdonable, ¿no? Discúlpenme, ¿no? Como cristiano debería, todo tiene perdón, pero imperdonable en muchos aspectos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de ¿Estamos acuerdo. de acuerdo? O sea, podríamos tomar la bebida italiana, ¿no? Que estamos de acuerdo. Listo. Homero, es usted nuevamente el dueño de las cámaras. Llévesela cuando quiera, que desaparezcamos cual fantasmas.
Fade out. Bueno, ya estamos de vuelta. Último fragmento de este programa. Voy a cerrar con algo. ¿Ustedes saben que la historia de Madame Butterfly tiene que ver también con la Argentina? Oh. Sí, pero ¿Cómo es eso, doctor? Oh, qué maravilloso. Oh, cuéntemelo, por favor. Bien. Estoy muy interesado en escuchar su historia. Oh, Crichton. Oh, Crichton. Me lo figuro. ¿Te lo figuras, Crichton? Bien. Sí. Muy bien. Sí, perfecto. Vamos, estamos haciendo burla de los diálogos de Platón en algún caso. Bien. En el año 1904 hubo una guerra entre Japón y Rusia. No está ahora la condesa en este momento, menos mal, porque si no se nos va a poner dura. Ahí está. Ahí está llegando, listo. Esa guerra, voy a contar una historia que es real, lo pueden consignar. Esa guerra tiene intervención argentina. ¿Por qué? Porque en 1902 habíamos firmado con la hermana República de Chile un tratado de paz que se llamaron los Tratados de Mayo para separar, para hacer los límites definitivos entre los dos países. Y una de las presiones que había hecho Gran Bretaña para ser garante de este tratado, como siempre, ¿no? Bueno, de su graciosa majestad, hizo que ambas marinas, la chilena y la argentina, tuvieran que deshacerse de barcos. La Argentina había encargado a Italia, al Reino de Italia, la construcción de 2 acorazados, y Chile también estaba haciendo construcción en otro lugar. Entonces, ¿qué pasó? Había que venderlos, estos barcos que eran nuevos. Y se dispuso, como estalla la guerra ruso-japonesa, Inglaterra está a favor de Japón porque quiere debilitar a Rusia, y entonces hacen una triangulación. Inglaterra compra los barcos a Argentina y se los vende a Japón. Son el Moreno y el Rivadavia. 2 barcos que ni siquiera llegaron a estar en Argentina. ¿Por qué digo que la historia tiene que ver con esto? Con Madame Butterfly. Porque ese año un capitán argentino, Manuel Domecq García, lleva los barcos de Génova, no, con bandera argentina, por supuesto, porque si no los olvidan, hasta Japón y se los entrega a Japón. Y se queda un tiempo. Pero Manuel Domecq García, porque alguien me dirá, epa, la ópera es de ese año, no seamos tan epa, no tiren de la lengua de Porrini. Porque, el señor Domecq García había estado en Japón hacía 20 años. Claro. Y, oh casualidad, había pasado mucho tiempo en Japón. Murió el capitán de navío Manuel Domecq García. Pero lo interesante de ver, ahí viene el dato, ahí cierro con esto, es que la nieta de Manuel, la hija de Manuel Domecq García, viviendo en la ciudad de Buenos Aires, un día le golpean la puerta de su casa, abre la puerta y aparece un muchacho de rasgos nipones diciéndole: soy su medio hermano. Esto ha sido todo por hoy. Yo pensé que le iba a decir: Dolores, soy tu padre. Bien. I am your father. Como verán, ¿quién cuenta esto? Juan Forn. Juan Forn en un artículo en un artículo que publicara en su momento en el diario Página 12, luego lo recogió en un libro que se llama La Tierra. Ay, Dios, hoy estoy muy mal con los títulos. La Tierra, bueno, prometida, algo por el estilo. Es un hermoso volumen de artículos. Él cuenta esta historia porque él es descendiente de Domecq. Y dice, prefiero pensar que, bueno, creo que era la abuela de él, no quiso recibirlo, vaya a saber por qué vergüenza familiar, ¿no? Uh-huh. ¿Y dónde estará este buen hombre? Señor director, Homero, estamos a su disposición. Hola chicos, ¿cómo están? Cuando hablamos de la tradición de Jesús, uno se le viene a la mente, por ejemplo, la figura de Osiris, que también fue traicionado por Set, y luego muerto y resucitado, ¿no? Uno le llama poderosamente la atención la similitud que tiene el cristianismo con los mitos egipcios. Así que bueno, les mando un triple abrazo y me encanta el programa, lo sigo escuchando. Eso se llama mitologema. Por supuesto, un abrazo grande. Y claro, es un poco lo que hablamos de la tradición en el sentido de la verdad, que todos son caminos
exotéricos para alcanzar el esoterismo, que es uno, no hay muchos esoterismos que tienen que ver con la verdad oculta. Y por supuesto que lo interesante de la, vamos a decir, religión comparada, aunque por ahí es un título un tanto, pero se entiende, el estudio más teológico, son las similitudes justamente o las coincidencias entre pueblos. Por ejemplo, el 25 de diciembre. Que El sol está- invicto. Claro, y así millones, así que por supuesto. Exacto. ¿Quieren Bien. agregar algo? Continúo con las preguntas escritas que nos han mandado un ¿Cómo no, montón Miro? y le agradecemos a todos los oyentes que han mandado por el chat de Exacto. YouTube y por el WhatsApp de la radio. Y la pregunta dice, ¿cuánta verdad creen que hay en el concepto de que la traición viene siempre de un amigo? Parafraseando a Oscar Wilde, amigo es aquel que te apuñala en la frente. ¿Alguna opinión? Bueno, tiene que ver con la confianza, la sí. traición, ¿no? Exacto. Es justamente violar la confianza, ¿no? Claro. Hay tantos ejemplos de esto. Si tenés que matarme, matame de frente, ¿no? Es Claro. decir, claro. Sí, Sí, es lo bueno, que decía Oscar Wilde, ¿no? A los traidores se los mata por la espalda, decían en todas las tradiciones. Claro que sí. Sí. Es que por más dura que sea la verdad, siempre es mejor que aparezca inmediatamente, ¿no? A tener que ser enmascarada. Está expresada en la frase de Julio César, ¿no? Tú, bruto. ¿no? Exactamente, tú Tú también. también, No. bruto. Sí, es que si tiene que ver con traicionar una causa, justamente, uno forma parte. Ujú. Si no hay conspiraciones, porque es conspiración. Claro. Bien. Homero. Tengo dos preguntas juntas. No tienen mucho que ver, pero las voy a hacer juntas. A ver si lo podemos aunar en Homero una es un respuesta. genio. Homero. Confiamos en usted, por Por favor. favor, muchas gracias. La traición es la negación a un ideal, sea propio o ajeno. Y la segunda parte de la pregunta dice, ¿qué tanta relación hay entre la traición con la ética y la moral? Alguien. Toda. ¿No? Digo, Totalmente. es A una dimensión. a una dimensión, por supuesto. La cosa es la tradición desde el punto de vista metafísico, pero el primer nivel es el ético, Claro. obviamente. Ujú. Claro. Exactamente. Es decir, estoy comportándome mal. ¿Sí? Por ende, es ya un hecho de comportamiento. Ahora, lo que quiebro a nivel mayor, hoy lo comentábamos con el Con- procónsul y con la condesa, el tema de Macbeth, ¿no? Claro. Sí. Rompen un universo. Sí, y también entra en disputa los distintos niveles de justamente cómo entendemos la traición, porque en un sentido moral, por ahí más kantiano, se justifican determinadas traiciones teológicas, porque ante todo la buena obra moral, que no va a coincidir con la buena obra teológica, si tomamos a este señor Kant. Me encanta cuando dice. Así que... No es amigo de la casa, condesa, igual. No, mío por lo menos El no. señor de peluquita, no. Eh, Yo cada vez que veo esa peluquita yendo y viniendo, bien. No. pero está muy bien Haciendo esto que dice el amigos con doctor. Porrini. Tiene que ver con en qué nivel y de qué traición se habla. Una dimensión, claro, exacto. Homero. Procedo con una pregunta con tintes etimológicos, Opa. por así decirlo, que dice, ¿hay relación entre la palabra traición, tradición y traducción? Sí. Sí. Traductore, traditore. Exacto. ¿no? Exacto. Trad, lo que se Tradere. transmite. Tradere, exactamente. De la misma raíz latina salen las tres. Exactamente. Por eso decíamos traición, tradición, hay una sola letra, y traducción, ¿cierto? En italiano es más claro, traditore, traductore, traditore, como muy bien decía el procónsul, en ese sentido. Qué gran tradición. Otra pregunta dice, ¿el abandono es una traición? Depende que se abandone. No sé. Yo abandoné el alcohol y... Hay que ver qué se abandona. Muy bien, Dejémoslo condesa. ahí, Porrini. Dejémoslo ahí. No El lloren tema es por mí, cuando, yo él ya me, estoy muerto. cuando él me abandone. Va a ser No, seguramente sí. Sí. En algún aspecto también. Claro que sí. Vamos Muy en bien. serio a la pregunta, por supuesto. Sí. Porque, bueno, de hecho, ¿qué hace Pinkerton con Madame? Claro. La abandona. Sí. Y también hay un rendirse en traicionar, ahora que lo pienso, ¿no? Como rendirse a una causa por la traición. Excelente. Me parece. Qué buena observación. Muy bien con eso. Claro. Claro. Bajo las banderas, ¿no? Claro. Exacto. Sí, en ese sentido sí. Claro. Homero.
Bueno, en ese mismo sentido, ya que nombraron a la ópera que nos convoca hoy, otra pregunta dice, ¿es la traición de Pinkerton un fracaso moral o el resultado de una diferencia en cómo él percibe sus responsabilidades hacia Joshua San? Creo que es la segunda. La segunda, sí. Sí. Estoy de acuerdo con la segunda. Pasa que está pintado ya como un traidor desde el comienzo, ¿no? Desde el comienzo. Sí. Es una persona que viene a sacar provecho, nada más. No le importa la inocencia que está quebrando ni nada, ¿no? Ujú. Pero también un fracaso moral. Sí, claro. Es un fracaso moral. Sí. También. Además de lo segundo, es Como dimensión. como dimensión claro. mayor, ¿no? Porque Exacto. Continúo. Condesa, doctor procónsul, qué placer siempre escucharlos, muchas gracias. Casualmente me encuentro estudiando Fidelio de Beethoven. Es interesante la contraposición temática con Butterfly. Sí. Leonora con su fidelidad absoluta y Beethoven con su eterna fe en la humanidad. ¿La traición siempre es masculina? No. no. Hay en la historia de la literatura muchísimos casos de traición femenina, por supuesto. Incluso hasta uno podría pensar en el quiebre de eso, pero la traición masculina siempre ha tenido más prensa en algún sentido porque Sí. es más habitual. No, y también sucede algo que hay en la figura femenina, una representación simbólica de la verdad, justamente, o de la gracia. De la Sofía. Claro. Claro, Ahí está exacto. ahí Jessica me apuntaba recién lo de Adán y Eva, ¿no? Claro. También la gran traición primordial. Claro. Que bueno, tampoco, a ver, pongámoslo en contexto, es una tentación que lleva a traicionar La vampireza. la vampireza, bueno, a traicionar el mandato de Yahvé, decir no comeréis de este árbol, bueno, está el demonio ahí, el mal. Estaba pensando también en Clitemnestra, pero ahí hay un problema porque la causa mayor, en todo caso, del ajuste de cuentas más que de la traición, tiene que ver con un desorden natural, o sea, porque Agamenón fue el primero. Está todo Agamenón podrido. está todo podrido. Bueno, hay algo podrido en Dinamarca, dice Claro. un personaje en Hamlet. Es decir, desde el momento en el que el Claudio envenena al rey está todo podrido. Habría que hablar de la tragedia Sí. en algún momento. Claro. En algún ¿no? momento de la vamos a- tragedia griega para entender buena parte del gran problema Sí, de sí, sí. Occidente. El gran problema. Exactamente. El género Pero de los está géneros. esa mancha, ¿no? De Agamenón que sacrifica, Primero a los hijos. Ifigenia, ¿no? bueno, primero, por Claro, supuesto. Ifigenia, claro, luego está lejos. traer a Casandra, que es una traición también a la fidelidad de Clitemnestra, después de discutir si Clitemnestra es o no culpable, etcétera, pero tiene que ver con qué hay del otro lado Claro. al momento de pensar si hay una traición o no, pero bueno, es un tema más complejo y lo hemos charlado el lunes pasado con el problema de la justicia. Claro. Exacto. No quiere decir que lo hayamos agotado al tema. No, para nada. En el primer bloque habíamos nombrado a Jorge Luis Borges y tengo dos preguntas que involucran a este gran escritor argentino. Una es, ¿el remordimiento de Borges puede ser considerado un poema sobre la traición a uno mismo? No lo recuerdo. El remordimiento, el poema, Es el que- yo no lo recuerdo. ¿Cómo es? Ahora literalmente No, no, no. pero claro, está hablando de su mismo cambio. Hay algo en torno de lo que fue el vanguardismo y el criollismo para haber sido otra cosa. Sí, pero inevitablemente Borges también se ve como algo, Se ¿cómo ve. decirlo? Como se ve, justo es el término. Se observa como algo que ha tenido que traicionar inevitablemente. Por eso el tema del traidor y del héroe también, ¿no? Es decir, un Sí, juego, ¿no? con Borges hay que tomar algunas cosas con pinza, porque a él le gustaba también ponerse El juego. en ese lugar de su doble linaje, ¿no? Que Claro, como Soy- aquel capitán del purgatorio. Muy bien. zumban las balas. Zumban las balas en la Nos tarde. metemos uy. en un problema, Homero. La otra pregunta es más bien un comentario que dice, me gusta lo que dice Borges sobre la tradición gauchesca en Hernández y cómo ser fiel a una tradición se debe renovar y quizás cambiar definitivamente. Si no, no hay tradición. Si se cambia, no. Ujú. Hay tradición, si se cambia totalmente. Yo creo que es, en última instancia, si está vivo es porque hay fuego, porque si hay que cambiarlo ya se apagó. Ya está, ¿no es cierto? Es otra cosa. Pero bueno, es algo que podríamos discutir y que nos llevaría tiempo y Sí, por ahí como interesantísimo. decíamos por el lado de la transmutación Ujú. o de mover la Tierra Santa. Tiene más que ver Qué con el bueno. camino pero exotérico. ahí la transmutación y demás, teniendo en cuenta la alquimia, Sí. por ejemplo,
En todo caso es un regreso a un orden, Seguro, por eso. a un brillo primordial. Seguro. Me parece que el momento en el que uno plantea, o por lo que entiendo la pregunta, ¿no? Traicionar la tradición ni siquiera es retornar o recuperar el origen. No, seguro. Yo digo cambiar, o por ahí así lo entiende la persona que lo pregunta, como el movimiento de lo externo, no de justamente la trascendencia. Sí. Perfecto. Y es una forma de traición también, ¿no? Ese cambio. Y es un tema del Es un exoterismo. tema, sí. Lindo tema. Exactamente. Complicado. Lo exterior siempre. No Sí. es solo. El cambio de maquillaje puede ser, pero el tema Sí. es si se cae la máscara completa. Hay Homero. quienes también se interesaron por la ópera en general y Ah, nos muy mandaban bien. preguntas como por ejemplo cómo logró insertarse la ópera y luego el teatro, que tomaba ciertos elementos tradicionales para criticar la modernidad y la vida burguesa, justamente dentro de este propio mundo al que critica. Bueno, como creo que la condesa también nos puede hablar del cine, ¿no? En ese sentido. Son productos que nacieron bajo un modelo burgués y demás, pero también de respuesta a la burguesía. O sea, la burguesía va a haber cine y va a haber cine y va a haber ópera, construía teatros de ópera, y a la vez los grandes artistas creo que no son burgueses, ese es el tema. Totalmente. ¿no? Y también, perdón, pero es importante, no es lo mismo la burguesía que la aristocracia. No, por favor. No. Mucho arte que es aristócrata y esto no es peyorativo para nada. A ver, la casa de la condesa que ustedes vieron no la Es- tiene un burgués. Claro, No la tiene un La tiene aristócrata. un aristócrata como Por la favor. condesa. Claro. Un No, burgués pero- pondría melamina, ¿no? Ahí está. Mira lo que es eso. Claro. O sea, haría una pileta de una pelopincho ampliada. Un horror. En cambio, miren Claro, lo no que eran los mismos los productores del Hollywood clásico Claro, que los productores del cine de hoy, digo, en ese sentido. exactamente. Exacto. Los mecenas, ¿no? Diríamos. Claro. Los Muy bien. Medici que... Claro, totalmente. Que sabían de teología también, ¿no? Claro. Muy bien. Muy bien. Nadie sabe nada, dijo la como condesa. el recurso... Eso quiero aclararlo, porque hubo gente ofendida. Yo No, digo a pero nivel estuvo bien. humanidad, no a nivel ustedes y nosotros. Condesa, Instancia de la No tiene que humanidad. aclarar nada, Usted condesa. está más allá Usted no tiene de que- todo Y bueno, eso, pero hay que por bajar, favor. a la tierra y No. después se vuelve. No, por favor. Bien. Homero, ¿tenemos más? Tengo una pregunta más sobre Madama Butterfly. Bien. Sí. Que pregunta, cortita la pregunta, ¿la inocencia de Madama cuenta como traición? Pues sí, es Sí, claro. condición sine qua non para que exista. Claro. A ver, la inocencia en sí es necesaria, es partícipe necesaria. Ella de no la- sabe que está traicionando, o si lo sabe, no cree que esté traicionando. Está operando De por hecho, amor. está- exactamente, ¿Cierto? está actuando movida Claro. por el amor, nomás no por la pasión. Claro. Un amor trascendente para ella. Por eso la conversión, la conversión, Claro. el Está haciendo exacto. abandono de sus raíces y de su tradición en pos de, para ella, algo trascendente que, bueno, no funciona, lamentablemente. Muy bien. ¿Tenemos algo más? Bien. Condesa, procónsul, ¿qué tenemos la Doctor. semana que viene? La semana que viene... Vamos, muy bien, los dos, vamos. La semana que viene vamos a dedicar un programa, así como hicimos el primero de este año, en torno de las tensiones entre el Renacimiento, el Barroco. Vamos a dedicar algunos programitas a hablar un poco de historia del arte, tal vez. Periodos artísticos. Periodos artísticos, más que historia del arte. Y nos vamos a meter con el romanticismo próximo lunes. Ay, menos mal, tenía ganas Vamos de a llorar un meternos rato. con el romanticismo, sus expresiones. ¿Va a haber mujeres que se desmayen de amor? Así? Ya. Bien, Va a haber. muy bien. Muy bien. Y el procónsul recomendó, que seguro ya lo tienen leído, pero si quieren revisar, El Cuervo de Poe. El Cuervo de Allan Poe, ¿cómo? Nevermore. Nevermore. Nunca más. Nunca más. Once upon a bueno. dreary. Claro. Muy bien. Y bueno, vamos a hablar un poco del romanticismo. Seguro aparezca el iluminismo, pero como contraposición, a diferencia de Sí, lo que fue Barroco Renacimiento, que era un seguimiento, ¿no? Exactamente. Una continuidad. Muy bueno, perfecto, muy bien, Condesa. sí, vamos a hablar. Bueno, un yo poquito. simplemente antes de terminar el programa, quiero hacer justamente, por el tema que tratamos hoy, quiero hacer un comentario personal. Trato de no meter mi vida en estas cosas, pero he pasado, estoy pasando por un momento, no sé si difícil, pero nuevo para mí,
en muchos aspectos. Y contrario a la traición, aparte de la fidelidad de mi familia que está a mi lado, tengo las de mis amigos. Eso también, ¿no? La fidelidad de la amistad, que es algo maravilloso en la vida y demás. Uno a veces descubre que, bueno, no era lo que pensó, ¿no? En este caso lo hago público. Le voy a agradecer a una persona y a su compañera que están siempre a mi lado desde hace muchísimos años y quería reconocerlos, que son Duilio y Claudia, prácticamente como mi hermano, ¿no? Nos conocemos desde chicos y creo que son simplemente lo opuesto a la traición, ¿no? En el mejor sentido. Perdón. Qué bonito. No, perfecto, por favor. Bueno, ¿algún saludo especial? No. Bueno, Jessica la tenemos Jessica acá. está acá. Jessica que se manifestó hoy, le mandamos un abrazo. Jessica se durmió. Olímpicamente dijo, esto es un plomazo, estos tres tipos son... No, hay que decir que Jessica fue quien nos sopló al oído lo de Barney con la ópera. Genia. Clave, Jessica. Genia. Lo hablamos ayer en el Te desayuno. aclaro, Homero, que el programa que viene ya no va a estar usted, va a estar... Claro. Opera desde la sombra. Ha sido un placer, entonces. Gracias. Igualmente, y un abrazo a Matías, que hoy nos acompañó y Matías. lo vemos. Matías está todavía con nosotros. Ah, sí, está nos vemos, ahí, Matías. atento. Genio Qué total. lindo que... Ya hayamos editó el podido- programa, ya tiene editado Ya tiene el programa. editado, claro. Ya lo editó, En ya lo vivo. subió y demás. Bueno, una cosita más, antes de irnos, no se vayan de esta radio, no se vayan del éter en el que Uy, uy. están, porque viene 5 minutos más. Exactamente. Estos chicos, Con el otro profe. Con el otro profe, los chicos que realmente Dígale, son un bálsamo de creatividad, ¿no es cierto? Y de juventud, ¿no? Después de, claro, bueno, estuve yo acá, que claro, ya el olor a naftalina es insoportable. No, señor. Así que un enorme abrazo a todos. Homero, usted, el director, de rodillas como siempre. Muchas gracias. Pongo, Nehuen, todo el equipo maravilloso que tenemos. Esperemos poder estar aquí el próximo lunes. Y bueno, como siempre, a vuestra disposición. Adiós, gracias.